Estimado Magíster Cristian Torres, compañeros, compañeras, aquí mis reacciones y percepciones a los materiales de estudio de esta semana. Mi nombre es Sandra Marisela Casa Villamarín. Puedo yo aquí decir que los recursos, como son los videos, han sido claros y precisos. Los PDFs han sido enriquecedores con información nueva, léxico entendible y una gran ayuda para nuestro campo profesional. Aquí tenemos algo muy importante, lo que es la historia de la tecnología en educación. Se empezó en la era de las cavernas con lo que es los símbolos y los pictogramas. En el año 510 después de Cristo, Pitágoras ya enseñaba álgebra en las aulas. En el año 105 hubo lo que es el invento del papel en China, que hasta la presente fecha seguimos utilizando con varias transformaciones de tipos de papeles, etc. En el año 383 hubo la difusión de textos, que en ese tiempo solamente eran para las clases altas, pero hoy en día vemos que todos podemos tener el acceso a lo que son los textos. En el año 1450, el gran invento de la imprenta de Gutenberg, donde su primer libro fue la Biblia, en copias iguales. En el año 1600, la educación pasó a ser pública y la utilización de las pizarras. En 1930, la era industrial, viene lo que es la radio y la televisión, donde se presentaban o se emitían lo que eran programas también educativos para poder llegar a más población. En el año de 1940 hubo el uso de acetatos, 1960 el acceso de la información con VHS y lo que son también los cassettes en audio y video. 1990 apareció lo que es el microchip, donde las computadoras gigantes que ocupaban varios cuartos ya vinieron a ser más reducidas. Tenemos también lo que son las pizarras interactivas. En el año de 1995 apareció lo que es la era digital en la comunicación, la electrónica y el Internet. En el año 2000 tenemos ya los medios digitales para la enseñanza, donde el estudiante es generador de contenidos. Aquí tenemos lo que son redes sociales, aplicativos de enseñanza o de consulta. Tenemos los medios y la tecnología en educación. El uso de las tecnologías en educación se juega ante diversas representaciones sobre las mismas y sobre las relaciones entre educación y tecnología, por un lado, y ante distintas actitudes de estudiantes y docentes frente a las tecnologías, según Rueda Ortiz 2004. Aquí nosotros podemos encontrar a que tal vez los docentes no tienen claro sobre el uso educativo de las tecnologías, eh, ya que se niegan a este uso, a veces por miedo, eh, tal vez a fracasar los docentes, sobre todo los que son antiguos y que están a pocos años tal vez de jubilarse, tienen ese miedo, tienen tal vez la percepción que no van a poder lograrlo, ¿no? Pero poco a poco con capacitaciones y a pasos lentos, pero van lográndolo. También podemos entender y ver que los estudiantes tal vez prefieren medios y tecnologías para trabajar, que son nativos tecnológicos los estudiantes. Tenemos también los docentes que hacen que la informática sea un saber de todo, que solamente trabaja con eso y no con demás materiales. También tenemos docentes que están interesados en estar al día con cursos, capacitaciones constantes. También tenemos que si los estudiantes usaran disciplinadamente estos programas o aplicativos, sería un uso educativo no aburrido y más innovador. Impactos de las nuevas tecnologías en educación. El impacto tenemos en lo que son las computadoras,
que va a ser ya un nuevo fundamento de la educación, donde van a hacer una pizarra del futuro, es decir, ya no se va a utilizar cuadernos, lápices, etcétera, solamente el computador. Tal vez en algunos países ya está implantada esto, pero en mi país todavía no. También tenemos que el uso de la tecnología debe mantenerse como prioridad nacional, ya que es algo importante en estos tiempos. Por ponerle un ejemplo, Magister, que cuando antes de la pandemia en las escuelas y colegios tenían una asignatura lo que era computación, que les ayudaba al uso de computadoras, y donde la mayoría tal vez de los padres podían adquirir un computador para que en su casa también puedan desenvolverse los estudiantes, pero quitaron, no sé en base a qué, no sé en base a qué memorándum, no sé por qué quitaron esto de las aulas. Entonces, cuando vino la pandemia, muchos hogares no carecían de esto, ¿no? Tal vez de un computador, un celular era utilizado para tres, cuatro hermanos, entonces no podían ingresar. Ni la educación tocó ser distinta por medio de fichas, visitas domiciliarias. Si es que el gobierno no hubiera quitado esto, yo creo que tal vez de 10 hogares, siquiera 7 o 6 hubieran tenido el equipo necesario. También el Estado debe dotar todas las instituciones educativas de computadoras y de Internet. El e-learning en español es un aprendizaje electrónico que puede ser aplicado en plataformas educativas o entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Constituyen actualmente esta realidad tecnológica creada en Internet y que da soporte a la enseñanza y al aprendizaje. Debemos recalcar que da soporte a la enseñanza, no viene a sustituir lo que son las clases presenciales de un docente. Tenemos unas características donde tenemos lo que es la interacción. En estas plataformas se puede ver o ir de cerca lo que es el proceso de enseñanza, aprendizaje entre el docente y estudiante. En estas plataformas se diseña, se define y planifica la actuación de todos los elementos que viene en educación, técnicas, materiales, etcétera. Aquí también los estudiantes adquieren una o varias competencias para poder ser autónomos, ¿no? Y la enseñanza también esta puede ser presencial, es decir, esto se utilizaría como un recurso de ayudas, de consulta para los estudiantes, y no presencial sería de forma virtual o mixta, ¿no? Aquí como podemos ver una imagen, creo que vale más que 1000 palabras. Los cuadernos, los audífonos, las computadoras, hoy en día todo mezclado. Tenemos la bibliografía de esta semana. Y muchas gracias, espero contar con su like.